regresamos con Conciencia Pública por ELU 14 Radio Provincia de Santa Cruz. Y como se lo habíamos prometido, después de la charla con el diputado nacional Pablo González, como todos los sábados, tenemos nuestra mesa de debate donde hablamos sobre distintos temas que hacen a la realidad política y regional. Y en este caso tenemos una mesa de debate muy importante con protagonistas que son trabajadores del Estado, y lo vamos a presentar a nuestro pueblo. Estamos con Miguel Páez, que fue ex secretario general de ATE Río Turbio, de la empresa ICRT. Estamos con Fernando Mercado, secretario general de ATE Villa María, provincia de Córdoba, que es trabajador de fabricaciones militares. Estamos con Fernando Peirano, secretario adjunto de ATE Rosario y trabajador de fabricaciones militares. Con el compañero Damián Albornoz, secretario general de ATE Río Tercero, provincia de Córdoba, también trabajador de fabricaciones militares, con el compañero Esteban Villabré, que es secretario adjunto de ATE Ensenada y trabajador de Astilleros Río Santiago. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien. La mesa Machirula. ¿Qué tal, Hay Alejandro? una mesa donde, bueno, hay mucho... Bien, Alejandro. Qué bárbaro. ¿Qué va a ser? Ya cambiaremos eso. Seguramente vamos a recibir las críticas de nuestras compañeras mujeres, pero bueno, estamos en un momento que hoy los compañeros que están acá tienen responsabilidad política y calculo que en otro momento habrán mujeres. Bueno, compañeros, voy a empezar por Miguel Páez, un compañero obviamente de ATE y CRT. Bueno, Miguel, contarle a nuestro pueblo obviamente lo que significó el macrismo, el vaciamiento de las empresas, la propuesta que tenemos para salir adelante y lo que significa el rol de las empresas del Estado para el pueblo argentino. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos los compañeros, a la audiencia que me está escuchando. Sí, la verdad que nosotros hemos tenido que enfrentar, en principio, armar una resistencia fuerte en defensa de nuestra empresa madre de nuestras dos localidades, que es Río Turbio y 18 de noviembre, que componen la cuenca carbonífera. Bueno, la mayoría de los santacruceños conocen lo que es, digamos, nuestra empresa, ¿no? Nosotros somos un pueblo carbonero, un pueblo que se ha surgido desde el carbón, y bueno, y generación tras generación hemos venido manteniendo esto que nos da vida y nos da esperanza de futuro. Lamentablemente, Miguel, ¿tenés la radio prendida vos, volumen alto, porque se escucha un eco? Puede ser volumen alto. A ver, probamos de nuevo. Ahí está. Ahí te escuchamos. Sí, bueno, lo que decía es que nosotros tenemos una historia que es la defensa de este carbón que nos da vida y nos proyecta hacia el futuro. Nosotros veníamos defendiendo ese legado que nos han dado nuestros padres, nuestros abuelos, que en el intento de este gobierno que por suerte lo hemos podido afrontar con mucho esfuerzo en conjunto con los compañeros de nuestras comunidades, este gobierno insensible que han hecho un desastre económico en todo el país y particularmente en las empresas del Estado. Esta nueva tercera oleada neoliberal que se instaló en nuestro país y que, bueno, que ha tenido sus consecuencias. Lamentablemente no han despedido muchísimos compañeros en la era macrística. Nosotros tuvimos la posibilidad de no solamente resistir al cierre de nuestros yacimientos, sino también de pasar a la ofensiva, de retroalimentarnos de los demás sectores que también estaban en lucha en aquel tiempo también con los compañeros de fabricaciones militares, del INTI, de Astilleros Río Santiago, del Posada, de muchos sectores que venían siendo golpeados por las políticas de ajuste de Macri. Nosotros logramos
en conjunto armar un frente de defensa, y bueno, y también poder tener la capacidad, como ha sido antes en todo el país, tener la capacidad de llevar propuestas y de pasar a la ofensiva y lograr no solo reincorporar compañeros, mantener muchas empresas abiertas y los puestos de trabajo, sino también defender la soberanía particularmente de nuestros pueblos, la soberanía de lo que es una empresa, lo que significa una empresa para el Estado, ¿no? Y bueno, eso es un pantallazo general de lo que hemos tenido que sufrir con las políticas de Macri, que acá lamentablemente en la provincia de Santa Cruz no hemos sido ajenos. Han habido, digamos, también actores que lamentablemente fueron obedientes a esas políticas. En nuestra provincia, el senador Costa, la diputada Reyes, hay que nombrarlos para no olvidarnos de que hubieron muchos que lamentablemente accionaron en contra del futuro de los pueblos, particularmente no de acá de Santa Cruz, pero también a nivel nacional, ¿no? Así que de la mano de ellos y de el ex interventor Omar Seidán, fueron los que ejecutaron ese plan macabro, que lamentablemente fueron nuestros verdugos que tuvimos que enfrentar, pero por suerte y por la conciencia de clase, por la memoria de nuestros pueblos, por ese legado que hemos recibido de nuestros padres, de nuestro abuelo, hemos sabido tener el valor y con mucho orgullo y la frente bien en alto con los compañeros de lado a lado, hemos sabido darle batalla y pelea, y hoy tenemos una empresa pujante con mucho futuro, que se proyecta a lo que siempre han anhelado nuestros pueblos, que no es solamente sacar el carbón, sino también generar energía para el país, para industrializar nuestra provincia, para aportar al desarrollo económico y productivo de toda la nación, y para poder también en conjunto con Astilleros Río Santiago, con fabricaciones militares, con el INTI, trabajar en conjunto por un país que sea justamente no para todos igualitario, y que podamos fortalecer los sectores vulnerables y olvidados, ¿no? Bien, bien, Miguel. ¿Cómo fue la situación en Villa María, Fernando? Hola a todos, buenas tardes. Como digo siempre, ¿no? Siempre es grato encontrarse con los compañeros más allá del tiempo de pandemia que vivimos y poder llevarle a las distintas sociedades las problemáticas que vivimos, no solamente en la época del macrismo, ¿no? Creo que Fabricaciones Militares ha sido a lo largo de la historia, por lo menos del 90 para acá, una de las empresas más castigadas, ¿no? Con el desguace que produjo el macrismo allá por los 90, donde perdimos 17.000 compañeros, perdimos 10 fábricas, y en ese momento los compañeros que dieron la pelea y que siempre uno los recuerda, como fueron el papá de Fernando, Miguelito Pairano, Jorge Acedo, los distintos compañeros que lograron mantener estas 4 fábricas que habían quedado, la de Villa María, la de Río Tercero, la de Fray Luis Beltrán y la de Azul. Lamentablemente luego llegó otro gobierno neoliberal, luego de que habíamos pasado por un proceso de poder empezar una recuperación allá del 2003 en adelante. Llegó el macrismo y la verdad que fue lo peor que le pasó a Fabricaciones en los últimos 4 años y en lo que es su historia, que lleva más de 80 años en casi todas las fábricas, con lamentablemente la pérdida de una de las plantas, que fue la planta de Azul. Y bueno, no corrimos mejor suerte los compañeros en las distintas plantas, compañeros en Fabricaciones, más de 700 compañeros despedidos en todas Fabricaciones Militares. Y como se lo explicábamos en una reunión que tuvimos anteayer con las autoridades, ¿no? que están al frente hoy del directorio de la Sociedad del Estado de Fabricaciones Militares, que no se invirtió ni siquiera en un pincel para mantener a las fábricas de ese pie.
Y bueno, los trabajadores, y sobre todo los trabajadores nucleados en ATE, no solamente a los que nos toca la función de conducirlo a los compañeros, sino saber qué piensa el compañero con el que uno está todo el día a la par. Es decirle, así se lo dijimos al directorio, ¿no? Desde ATE tenemos no solamente la capacidad de reclamar, que hemos reclamado históricamente, sino nuestros compañeros tienen la capacidad de reclamar y acercar el reclamo y acercar la solución. Y bueno, veremos, para nuestro gusto, creemos que en la posición, a lo mejor es, como lo decíamos también días pasados, por la ansiedad que tenemos los trabajadores, o porque nosotros, o por el daño que se produjo, que fue muy, muy grande, vemos con demasiada lentitud los tiempos de los trabajadores, no son los tiempos de los funcionarios, evidentemente eso pasó históricamente. Ahora, mientras ellos discuten y uno no pone en tela de juicio que vayan más lento, más despacio, que le pongan todo el trabajo, el esfuerzo, uno no lo discute, no lo sabe. Ahora sí, mientras nosotros discutimos, hay compañeros que todavía no pueden llevar un plato de comida a la mesa, ¿no? Eso es lo preocupante. Entonces creo que tenemos que articular entre todos los compañeros que trabajamos, como bien lo decía Miguel, ahí en yacimiento, en el INTI, en fabricaciones militares, poder articular políticas que vayan para que el Estado se haga fuerte, y como decimos siempre, si fortalecemos el Estado vamos a fortalecer la nación. Los compañeros en fabricaciones hacen balas, hacen chaleco, hacemos pólvora, hacemos todo para la fuerza de seguridad, y seguramente el compañero Peirano lo explicará con mayor detalle también lo que hace a nuestro ejército, ¿no? Y bueno, que haya una política de un compre nacional, de una industria nacional que nos contenga a todos. Nosotros vamos a seguir trabajando, no vamos a bajar los brazos. Creemos que, si bien para nuestro gusto, lo vuelvo a repetir, se viene demasiado lento, tengo esperanza de que hay aires de cambio. Sabemos que no es lo mismo esto que el gobierno que se fue. Realmente eso lo sabemos, lo tenemos claro. Ahora también tenemos claro que queremos que vuelva hasta el último compañero que el macrismo dejó afuera, porque no fue culpa de los trabajadores que la empresa estuviera al borde de la quiebra, ¿no? Sé que el tiempo es breve, podríamos estar horas hablando de cada una de nuestros lugares de trabajo, pero bueno, siendo respetuoso del tiempo que nos han dado los compañeros, era expresar eso desde la situación y el agradecimiento, como siempre, de la comunidad de Villa María por tener estos espacios para poder contarle un poco a toda la sociedad y a todo el país qué somos, qué hacemos y a dónde queremos ir. Gracias. Gracias, compañero. Fernando Peirano, secretario adjunto de ATE Rosario y también de Fabricaciones Militares. Bueno, contanos un poco qué hace Fabricaciones Militares. ¿A qué se dedica? Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, brevemente voy a hacer un repaso, lo que ha pasado, hacia dónde tenemos que ir y cómo está la actualidad en el plano de la defensa para la soberanía nacional. Bueno, recordar que en los últimos 4 años de Macri, intencionalmente, en lo que respecta a nuestra fábrica, en la cual está dividida en lo que es seguridad y lo que es artillería, que sería el Ministerio de Defensa. Bueno, primero, además de la ola de despidos, hay intencionalidades respectivas en lo cual los convenios, recordemos el convenio con Beretta, en el cual hacían un pasamano y venían pistolas de Italia y de $400 la vendían al mismo Estado a 800. Ese fue un primer convenio y en primera ola de despidos en el sector de plantas de armas, en lo cual producimos fusiles, la remodelación del fusil FAL, que de hoy es Fanca, la pistola Browning y también las carabinas. Eso por un lado. Después, en los últimos 2 años, la intencionalidad de cerrar otros convenios, como es MKU, una empresa india, en la cual nosotros, en vez de pasar a ser productores del chaleco que tenemos, pasaríamos a ser ensambladores. Otro convenio con la empresa Versa, que es nacional, sacarnos del mercado y ser proveedores de la corredera y algún tipo de cañón. El cañón de nosotros, hasta la empresa Browning, que es belga,
es de muy alta calidad. Eso por un lado, para llevarlo al tema puntual de cómo las intencionalidades de sacarte del mercado. Hoy Fabricaciones Militares ocupa entre el 20 y el 25% del mercado bélico en lo que respecta a la seguridad, chalecos y municiones. Después, hay un tema puntual que es estratégicamente el cierre de FANASUL, el cargador del Atlántico Sur, para poner un disparador en el armamento de una corbeta, en el armamento de los TAM, en los armamentos de las antiaéreas, los misiles, el M20, la bazooka, que es el pampero argentino, ¿con qué lo cargaríamos? No está la cargadora de FANASUL. Entonces, en esa reconversión industrial en la que hoy nos vemos obligados y la necesidad de reabrir FANASUL y hacer desmilitarización, que es la destrucción de los chalecos y la utilización del Kevlar que va quedando, vemos que es conveniente para un circuito de producción en lo que respecta al plano de la artillería, en lo cual, como provincia de Santa Cruz, un lugar tan estratégico geográficamente de la Argentina, el primer disparador es cuántos TAM-BEM, cuántos buques y cuánto necesitaríamos en el plano de la defensa, teniendo tan cerca Malvinas y teniendo tan cerca el océano. Ese es un primer disparador y está bueno este espacio para poner en debate hacia dónde vamos y hacia dónde muchas veces, y que no creemos, pero las embajadas de Norteamérica, de Israel o de Inglaterra no permiten esta evolución y fue desde los 90 hasta acá estratégicamente cerradas las áreas productivas para que tengas una dependencia. A ver, nosotros producimos municiones, somos herederos del Fray Luis Beltrán. El 70% se va en costos. ¿Saben qué nos provee a nosotros? Brasil el latón, Brasil el fulminante. Hoy Brasil, hace menos de un mes, el CBC saca una línea de 9 milímetros, en lo cual produce 1 millón de balas por día. Van a inundar el mercado latinoamericano de municiones 9 milímetros. Lo cual a nosotros, con 3 turnos y con la intencionalidad política, obviamente, estaríamos en 150.000 municiones. O sea, hay un monstruo latinoamericano que viene de la Embajada de Estados Unidos, que se llama Brasil, y que abarca todo este sistema de productos que podríamos proveer. Asia, como es China, Israel y Norteamérica. En Norteamérica hace menos de un mes con Daniel Defense, que es el que nos va a proveer fusiles a la Armada. Bueno, sigue habiendo los cambios políticos, pero sigue habiendo detrás de todo esto un negocio de importación. Nosotros tenemos que sustituir las importaciones. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, hay un plano, en lo que comentaban los compañeros, en la intervención obrera. En esto es necesario los comités de empresas, las juntas de vigilancia y el representante obrero. Esto no es Argentina. Hay una anécdota de Perón con Robledo, el ministro de Defensa, en 1974. Esto es Volkswagen en la actualidad. Es necesario intervenir las empresas del Estado para saber el rumbo, la memoria y balance, y también por 3 ejes puntuales, que son la participación de los comités mixtos de seguridad, romper el techo de cristal en el cual las compañeras no pueden tener un plan de carrera y no pueden llegar a ser supervisoras o jefas por este plan que hay, lo que han comentado en base a las compañeras, y también generar el pleno empleo, que es un daño del macrismo, que es el tema. Nosotros tenemos una escuela de aprendiz en lo cual ingresaban compañeros, hijos de compañeros, a fábrica, y si no, le brindaban mano de obra especializada para un cordón industrial, como es el de Fray Luis Beltrán, empezar a garantizar mano de obra especializada en las diferentes fábricas. Entonces, no esta juventud que muchas veces es analfabeta industrial, empezar a fomentar esto. Y tercero, el traspaso de conocimiento, que es un daño ocasionado, muchos compañeros se han jubilado y que todavía pueden tener, se llama terapia labor, en el cual vuelvan a la fábrica y empezar a transmitir su conocimiento en base al sentido de pertenencia que tienen hacia las fabricaciones militares. Es lo que había, es donde estamos y es, creo, el eje donde tenemos que ir. Más o menos, y algunos disparadores como provincia, la repotenciación del el tanque argentino mediano,
la reactivación de Fanazul con el eje central de lo que es la cargadora de explosivos en los diferentes ejes de artillería. Creo que ese es el plano de soberanía nacional que hay que discutir y no la reconversión industrial que nos quieren meter en base a agarrar lo que sea por laburo. Nosotros somos productores, no reparadores ni ensambladores, productores. Y a ese punto es el que tenemos que ir. Muchas gracias. Pedro, tenés apagado el micrófono. Damián Albornoz decía, de Río Tercero, perdón, que nos des tu opinión. Bueno, compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Bueno, una verdadera alegría al poder encontrarnos al menos virtualmente. Bueno, creo que Fernando Peirano ha sido bien claro. Lo que está planteando es recuperar esta visión del Estado empresario que necesitamos. Nosotros entendemos que en este proceso que se tiene que dar a la salida de la crisis, el Estado tiene que ser, obviamente, o tener un rol absolutamente protagónico. En este sentido, coincidimos que se debe hacer de esa manera. Nosotros en alguna oportunidad, cuando recorríamos los diferentes despachos de los diputados allá por el macrismo, cuando gobernaba el macrismo, y en un trabajo también que hacíamos mirando hacia adelante ante la necesidad de que hubiera un cambio de color político en nuestro país, planteábamos en algunas instancias que se daban en ATE la necesidad de crear el complejo industrial del Estado. La recuperación productiva del país se tiene que dar de la mano de las empresas del Estado. Ahora, si las empresas del Estado están diseminadas en diferentes ministerios y no hay una política que las articule permanentemente, el Estado como motor y como desarrollista de producción y generación de empleo no va a funcionar. Nosotros lo vivimos inclusive en el gobierno anterior al gobierno del macrismo. Así que lo sufrimos en fabricaciones militares, no había una articulación, una decisión política profunda con cada empresa. Sí, en algún momento hubo una articulación entre Río Tercero, me acuerdo, y Yacimiento Carbonífero Río Turbio, que después se discontinuó y que tendremos que nosotros los trabajadores volver a impulsarla, porque evidentemente si va a ser solamente por la decisión política, quizás no se puede avanzar. Así que, bueno, la verdad que yo coincido mucho con lo que plantea Fernando Peirano. Nosotros lo hemos discutido inclusive en las áreas, en las diferentes oportunidades de plenarios que hacemos con el resto de la fábrica. Ahí lo veo al Oso y le mando un saludo grande también. Así que creo que me parece que es la salida, me parece que este nivel de discusión hay que darlas en todas las áreas productivas del Estado, no solamente quedarnos con el análisis de lo que hacemos o de lo que hicimos, sino de lo que podemos hacer. Hay que recuperar sectores estratégicos dentro de la conducción de las empresas, claramente. Tenemos que tener pleno acceso a la información. Así que me parece que, bueno, venimos de un proceso muy difícil, de vaciamiento muy profundo, de un montón de trabajadores, de compañeros y de compañeras despedidos, y también dejamos en claro que no compartimos por ahí la visión que nos plantean hoy los funcionarios de que a medida de que se recupere la actividad productiva y la reactivación de la fábrica se van a ir dando la reincorporación de los trabajadores. Para nosotros el proceso tiene que ser claramente al revés, hay que reconstruir las unidades de producción que fueron demolidas por la gestión del macrismo, y eso se hace con la fuerza de trabajo de los compañeros que hoy no están. No hay ninguna posibilidad de poner en valor la fábrica si los trabajadores que hacían ese trabajo no están, si no nos da el cuerpo para los que estamos para poder hacerlo. Así que eso para nosotros es muy claro. En algunas cosas coincidiremos con la actual gestión, y en las cosas, como tenemos acostumbrados de ATE, que no conseguiremos, las pondremos sobre la agenda y las lucharemos para conquistarlas. Una de las... Sí, Ale. No, muy bien, digamos, es nuestro pensamiento político, pero yo más que nada para que le informen al pueblo de Santa Cruz. Por ejemplo, Damián,
Concretamente, ¿qué hace Fabricaciones Militares en Villa María? ¿Cuál es el rol que tiene? En Río Tercero, perdónale. En Río Tercero, perdón. Bueno, digo, nosotros tuvimos durante mucho tiempo un trabajo muy activo en lo que tenía que ver con la producción para la defensa y el abastecimiento, por ejemplo, del tanque mediano argentino para el ejército. Hubo un momento de la historia en Río Tercero donde se producía munición de alto calibre, de grande calibre. Con el transcurrir del tiempo, y bueno, obviamente por el vaciamiento que se fue dando, por los procesos nivelales, fuimos perdiendo ese nivel de producción, y la producción de Río Tercero fue mutuando hacia otros sectores. Fundamentalmente hoy hay un trabajo fuerte que se está haciendo en la producción de material ferroviario. En una primera etapa, todo lo que tiene que ver con la reparación de los vagones para la línea de Belgrano Cargas, que son vagones de transporte, cerealeros. Hay un convenio que se ha anunciado de la entrega de los primeros 10 vagones a la línea de Belgrano Cargas, que son vagones cerealeros que fueron de desarrollo propio. Así que para eso nosotros es importante. También se está desarrollando una línea de un vagón plataforma. Eso no solamente implica lo que es el vagón propiamente dicho, el vagón plataforma, sino todo lo que es el sistema de freno, el sistema de bogies, de ruedas. Bueno, que ahí hay que trabajar claramente en un proceso de sustitución de importaciones, porque todo eso viene de afuera. Se compra en Estados Unidos, se compra en China o se compra en Brasil, porque Argentina no tiene la capacidad de producir la calidad del acero. Por otro lado, hubo líneas que se discontinuaron. Nosotros habíamos trabajado en el proyecto de radarización argentina, con radares para control de frontera y controles meteorológicos, en conjunto con una empresa social del Estado que es INVAP, que todos la conocemos. Así que ahí había una vinculación en ese sentido. Todo lo que se trabajó para yacimiento carbonífero Río Turbio, los arcos de contención de mina, los sistemas de ventilación que llevan el oxígeno al interior de la mina, lo hacíamos desde Río Tercero, y la producción química, que hoy está orientada fundamentalmente a la producción para el sector privado, tanto el ácido sulfúrico como el ácido nítrico. También se produce la pólvora que nosotros denominamos la pólvora Z, que es toda la pólvora que usan para vender las armerías para la caza, que eso es la preocupación, que hoy en día con la pandemia, bueno, las armerías no están comprando, bueno, porque no se puede salir a cazar. Y luego hay una fuerte producción que por eso fuimos declarados trabajadores esenciales, como bien lo recordaba Damián hace 2 días cuando tuvimos la reunión con la dirección. ¿Por qué? Porque nuestro producto, una de las producciones que lleva adelante Villa María es la producción de dinamita, la producción de gelamón, como se denomina normalmente, que se usa en todo lo que es la industria minera. Por supuesto, no solamente el gelamón, sino el cipolé, el agovil, que son otros productos que se usan en la industria minera, paralelamente con una de las fábricas, que fue la última que se logró crear en la era de Cristina, antes de que llegara el macrismo, que fue la planta de Hachar, muy importante también para todas fabricaciones militares, y la producción de lo que es Mastermic. Para que ustedes entiendan, el Mastermic, hoy hay regulaciones en Perú, regulaciones en Brasil, donde ellos no tienen plantas de nitroglicerina, y por ahí nos quieren hacer creer los brasileros que hoy la dinamita no sería de vital importancia, y ellos lo venden a eso desde la óptica de que si vamos a las montañas que hay en Argentina, a las montañas que hay en Perú o a las montañas que hay en Brasil, Brasil es todo roca, todo caliza. O sea que vos con un explosivo pulverulento prácticamente llevas adelante una voladura, cosa que en otras minerías, sea cielo abierto, vos no lo podés llevar si no usan los 2 explosivos. Primero, para abaratar un poco de costo, la minería que hace, usa el cipolé que como recién les expliqué, se produce un poco en Villa María, en bolsas de menor tamaño,
pero la gran planta que demanda la planta de Hachal se hace al pie de la montaña, ahí justamente en Hachal. Pero el iniciador de todas esas explosiones tiene que ser el gelamón por el poder de destrucción que tiene en la roca, ¿no? Para la hora de que puedan trabajar en la minería. Y tanto Perú como Brasil producen gelamón, pero no tienen plantas de nitroglicerina. O sea que la única planta que produce nitroglicerina, había dos en la Argentina, una era la nuestra, que produce 300 kilos por hora en la fábrica de Villa María, y la otra era en la planta de Azul. Por eso nosotros decimos que hoy no estamos en condiciones de cumplir con todo el mercado de la minería o la demanda que te exige la minería si no se pone en marcha nuevamente la planta de Azul, sumándole a lo que decía Fernando, que es de vital importancia, pero también si queremos ser productivos en serio, hay que poner en marcha esa planta, y la única forma de poner a cada una de las plantas en funcionamiento, sea desde la recuperación edilicia, de la recuperación, y la recuperación, cuando digo real, de la puesta en valor de cada una de las plantas, se tiene que hacer con los trabajadores que están afuera, porque fueron trabajadores que fueron formados por nuestros viejos, digo, porque todos venimos de familia fabriquera, nuestros padres trabajaron en la fábrica, y así fuimos heredando los conocimientos de cada fábrica. Por eso también el abordaje tiene que ser amplio, más allá de lo que se produzca, es decir, no podemos en cada una de las plantas tiene su particularidad, pero en el caso de Villa María, yo hablo por Villa María, los compañeros lo harán por su fábrica, nosotros hemos sacado de nuestro vocabulario la palabra polifuncionalidad, porque un compañero que produce pólvora está capacitado para pólvora, uno está capacitado para éter, otro está capacitado para hacer gelamón, que lamentablemente es el lugar donde le costó la vida a 25 trabajadores. No sale gratis ir a trabajar a una planta donde se produce nitroglicerina. Entonces, ante ese contexto, y según la formación que tenga cada compañero, no puede trabajar un día haciendo pólvora, un día haciendo éter y un día haciendo explosivo. Cada compañero tiene que trabajar en la función para la que es formado. Y parándonos en eso, creemos que la única forma que tienen hoy los directivos de fabricaciones es que retornen todos los trabajadores que fueron despedidos en la era de Macri, y me animo a decir que nos estamos quedando cortos. Escuchando un noticiero que lo sacó a Iván Durigón, el presidente, el día de ayer, diciendo que la culpa no eran de los trabajadores, y coincidimos, que había presupuestado 300 trabajadores menos, también coincidimos. ¿Por qué? Porque sabíamos que querían convertirnos en sociedad del Estado para terminar después que termináramos privatizados. La culpa no fue de los trabajadores. Y hoy digo, tienen que volver los 500, 600, 700 trabajadores despedidos, el que quiere, por supuesto, hay muchos que ya han rehecho su vida en otro lado, pero hay muchos que tienen sentido de pertenencia y quieren volver, pero me animo a decir que podemos llegar a reincorporar a nuevos compañeros una vez que reingresen los compañeros, porque llegamos en el 2015 a tener unas fabricaciones militares de 2.600 trabajadores, y hoy tenemos unas fabricaciones de 1.000 trabajadores a la misma fábrica que yo, siendo delegado, lo escuchaba al papá de Fernando, a Miguel, decir siempre el número que nos quedó grabado, 1.003 trabajadores, cuando se pedía que esos trabajadores se abrieran las categorías, pasaran a planta. Y bueno, hay muchísimo para discutir en el plano, pero bueno, creo que ahí les dejé un poco lo que hace Villa María como producciones, ¿no? Bien, estamos sobre la hora. Ale. No, yo, como todos saben, los tiempos de radio no son los mismos que una reunión que podemos hacer en un plenario, que son horas y horas de discusión, pero yo sinceramente le agradezco porque ustedes no solamente son dirigentes de ATE, sino son trabajadores del Estado, que aman su profesión, que aman esa empresa del Estado, que son fabricaciones militares, o en el caso de Astillero o de ICRT, que pusieron el cuerpo cuando la gendarmería reprimía, que pusieron el cuerpo y tuvieron que hacerse cargo cuando el menemismo vació la empresa, cuando el macrismo echaba compañeros, no había presupuesto, y que había que bancarse ahí toda una situación.
Así que yo, sinceramente, agradecerles porque ustedes pudieron, de una forma u otra, explicarle al pueblo de Santa Cruz no solamente lo importante que son las empresas del Estado, sino lo que hace cada empresa del Estado. Nosotros entendemos que si el pueblo no sabe de qué se trata, es muy difícil que pueda defender lo que es suyo. Y fabricaciones militares de Rosario, de Villa María y de Córdoba también son de los santacruceños. Como dice RT, también es parte del pueblo argentino, y como Astillero Río Santiago es parte de todo el pueblo argentino. Así que, compañeros, yo agradecido no solamente por su resistencia, por su coraje, por su valentía, sino porque ustedes, junto a sus familias, han resistido y han logrado las reincorporaciones de muchos compañeros, pero como decimos siempre los de ATE, y lo decía muy bien Fernando de Villa María, no solamente sabemos resistir, no solamente sabemos pelear, sino también tenemos propuestas para salir de la crisis y para salir de esta situación de la que hoy, o que nos instaló el macrismo en nuestro país. Así que yo, no solamente como compañero, sino como, junto a Pedro, como comunicadores, si se quiere el término, en este programa de Conciencia Pública, le agradezco de corazón que hayan podido estar en este programa, en el U14, en la radio pública, e informarle al pueblo de Santa Cruz. Así que muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima lucha, y obviamente esperar ese abrazo que todos necesitamos después de la pandemia. Así que le agradezco de corazón. Gracias, Ale. Gracias, Pedro. Muchas gracias a ustedes. Saludos para todos. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Conciencia Pública. Reivindicamos las bases de nuestra historia. Construimos nuestro futuro.